Miren, amigos, es raro estar aquí sentada y revivir todo esto, pero siento que necesito compartirlo. Me llamo Elise, y esta historia que están a punto de leer ocurrió cuando tenía 20 y pocos años, una época que, para ser sincera, parecía más un túnel oscuro que otra cosa. Era bibliotecaria, y no de las que leen novelas tranquilamente, ¿saben? Mi vida era una carrera contrarreloj, cada segundo importaba para ahorrar el dinero para el tratamiento de Sophie, mi hermana pequeña. Tenía una enfermedad rara, de esas que te destrozan el alma y la cartera, y el coste era astronómico. Recuerdo pasar las noches investigando, leyendo artículos médicos, buscando cualquier atisbo de esperanza, mientras que durante el día me sumergía en los libros de la biblioteca, intentando concentrarme en el trabajo y no en las facturas que se acumulaban. Era una rutina agotadora, pero la imagen de la sonrisa de Sophie era mi combustible. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor, de esos que huelen a café recién hecho y al cariño de una madre. Sophie, a pesar de su enfermedad, era un rayo de sol, con rizos rojos que parecían fuego y ojos que brillaban de curiosidad. Le encantaban las historias que le contaba, y era por ella por lo que me levantaba cada día. Incluso con el cuerpo exhausto y la mente al borde del colapso. Mi vida era una ecuación donde el amor era el único número que se multiplicaba y el resto era una constante división de esperanzas y recursos. El futuro parecía un abismo financiero, pero me negaba a renunciar a ella. Fue en este escenario de desesperación calculada y amor incondicional que la vida decidió dar un vuelco, de una manera que ni en mis peores pesadillas ni en mis sueños más locos podría haber imaginado. Ese día, en particular, comenzó como tantos otros, con el sol filtrándose tímidamente por la ventana y la sensación de que el peso del mundo recaía sobre mis hombros. Era una tarde sofocante, típica de Salvador, cuando sonó el teléfono. Un número desconocido con prefijo internacional. Pensé en no contestar, pero algo me animó. Al otro lado, una voz seca, casi sin emoción, se presentó como Adrien Lemoine. Era un banquero francés. Y la forma en que pronunció las palabras banquero y francés ya me dio la impresión de que se consideraba superior a la gente común. Su nombre sonaba como el frío susurro del viento en una montaña lejana, y la formalidad de su discurso me hizo sentir insignificante. Fue directo al grano, sin rodeos, sin pretensiones, como si estuviera leyendo un contrato de gran importancia para mí. Mi mente, aún procesando el origen de la llamada, apenas podía seguir el ritmo de la avalancha de información que me soltaba. Dijo que sabía de Sophie, del tratamiento, de nuestra situación. En ese momento, mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y una pequeña chispa de esperanza. Me propuso matrimonio. Sí, matrimonio. No por amor ni afecto, sino por contrato. Un acuerdo frío, donde tendría acceso ilimitado a todos los recursos que necesitara para Sophie, a cambio de ser su esposa adecuada para su posición social. La frase sin desarrollar verdaderos sentimientos fue dicha con una frialdad que me dio escalofríos. Era como un escultor de hielo, moldeando cada palabra con precisión quirúrgica, sin dejar espacio para la emoción. En mi cabeza resonaba la voz de mi madre, siempre diciéndome que tuviera cuidado con lo que parecía demasiado bueno. Pero allí, con cada palabra que decía, solo podía ver a Sophie, con sus ojitos cansados, y la oportunidad que esta propuesta, por extraña que fuera, podía brindarnos. La desesperación era un río que corría con fuerza por mi interior, y la propuesta de Adrien parecía un puente, torcido e incierto, pero aún así, un puente para salvar la vida de mi hermana. Me encontré tambaleándome al borde de un precipicio, y la mano extendida de Adrien, aunque fría y calculadora, fue lo único que me impidió caer. Cada pocos segundos, la voz de la razón me gritaba que la apagara, pero la imagen de Sophie y la promesa de un trato digno eran más fuertes. La decisión fue dolorosa, pero la imagen de una Sophie debilitada superó cualquier miedo. Dije que sí. El sí salió de mi boca como un susurro, apenas audible, pero para mí fue un grito de guerra, una promesa de que haría lo imposible por ella. Recuerdo la voz de Adrien al otro lado,
sin rastro de emoción, solo un breve excelente e instrucciones para los siguientes pasos. A partir de ese día, mi vida dejó de ser mía, o al menos la parte que conocía. Sus abogados, con trajes impecables y ojos que parecían penetrar el alma, aparecieron en tiempo récord trayendo montones de documentos y términos legales que me mareaban. Cada cláusula parecía más fría que la anterior, y el contrato parecía más el manual de instrucciones de una máquina que un acuerdo entre personas. En medio de toda esa burocracia gélida, emergió una figura con una aura opuesta a la de Adrian. Su hermana, Vivienne, era como una elegante serpiente con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una voz que destilaba veneno. Vivienne me miró de arriba abajo, un escrutinio que me hizo sentir desnuda, expuesta. Me advirtió en un tono que no dejaba lugar a dudas: si fallas, las consecuencias serán severas. Mi hermano no tolera la debilidad. Sus palabras fueron como estiletes afilados cortando la poca esperanza que aún me quedaba. Era la personificación del hielo, pero con una capa de crueldad que Adrian, a pesar de toda su frialdad, no poseía. En ese momento, supe con certeza que la vida de Adrian era un tablero de ajedrez y yo solo una pieza desechable. Su advertencia resonó en mi mente. Un oscuro presagio de que el camino que había elegido sería mucho más espinoso de lo que podría haber anticipado. La boda fue una locura. No fue una boda, fue una actuación grandiosa, un espectáculo de lujo y falsedad. Imaginen un salón de baile que parecía sacado de una película, con candelabros que lloraban cristales y flores raras que desprendían un perfume sofocante. Yo estaba allí, vestida de novia, con un hermoso vestido que parecía un disfraz, y con cada paso hacia el altar, sentía que caminaba hacia un abismo dorado. La gente sonreía, pero sus ojos eran como buitres, examinándome, tratando de descifrar qué se escondía detrás de esta farsa. Adrian, impecable con su traje, parecía una estatua de mármol, intocable, con una diminuta sonrisa que apenas rozaba sus labios. Era la personificación de la fría aristocracia, y yo era la intrusa en su mundo perfectamente orquestado. Con cada destello de los fotógrafos sentía la presión aplastante del papel que había aceptado. En medio de ese torbellino de rostros desconocidos y miradas curiosas, mis ojos se encontraron con los de Mathilde Dinard. Era el médico de Sophie, un hombre con una inteligencia vibrante y una forma de ser que siempre me transmitía una extraña calma. Pero había algo más: era el exprometido de Charlotte, mi primo, y la tensión entre él y Adrian era casi palpable, un hilo invisible de rivalidad en el aire. Adrian, a su vez, observaba a Mathilde con una envidia inesperada, un brillo en los ojos que contradecía toda su fachada de hombre inquebrantable. Era como si, tras toda esa frialdad, hubiera una grieta, una emoción que intentaba ocultar. La boda fue un festín para la vista, pero para el corazón, un campo minado donde cada mirada, cada gesto, cada silencio parecía esconder una trampa. Ese día, que debería haber sido un hito de alegría, fue para mí un recordatorio constante del pacto que había hecho y de la complejidad de la red en la que estaba enredado. La luna de miel, como era de esperar, no fue nada romántica. Fue más bien una extensión del espectáculo, con cenas formales y conversaciones formales sobre negocios y finanzas. Adrian mantuvo esa misma postura inquebrantable y yo me esforcé por parecer la esposa perfecta, la imagen que él había creado para el mundo, la lujosa impersa en la habitación del hotel. Parecía un escenario y éramos los actores principales de una obra sin guión. Recuerdo una noche en que, tras una cena interminable con algunos de sus socios, volvimos a la habitación. El ambiente estaba cargado de un cansancio que trascendía lo físico. Él estaba terminando de desabrocharse el cuello de la camisa, y yo me quitaba unas horquillas del pelo, cuando nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Fue un instante, un microsegundo, pero en ese reflejo algo cambió. Se acercó. No hubo palabras, solo la intensidad de su mirada rompiendo la barrera de la formalidad. Sus ojos, que siempre había visto como piedras de hielo, tenían un brillo diferente, una llama contenida.
Entonces sucedió un beso. No un beso contractual, sino un beso que transmitía una atracción mutua y sentimientos que nunca imaginé que pudieran surgir entre nosotros. Fue un beso que quemó, que desorganizó todo lo que había construido sobre nuestra relación. En ese momento, el contrato, las cláusulas, la frialdad, todo pareció desvanecerse en el aire. Fue como si, de repente, dos almas perdidas se hubieran encontrado en un desierto. Mis rodillas casi cedieron y mi mente, que antes solo había pensado en Sophie por un breve instante, se vació de todo excepto de ese roce, de esa sensación. El tiempo se detuvo, y cuando el beso terminó, el silencio en la habitación fue aún más ensordecedor, llenado solo por el latido acelerado de nuestros corazones. El eco de ese beso apenas se había desvanecido, cuando el mundo real nos atrajo de vuelta con un puñetazo en el estómago. El teléfono sonó con una urgencia que ya conocía, era el hospital. La voz de la enfermera al otro lado era un susurro apresurado, informándome que Sophie había sufrido una complicación grave. En ese instante, mi cuerpo se paralizó, la sangre me corrió por la cara y lo único que pude sentir fue un frío terrible. El beso, la tensión, el lujo del hotel, todo desapareció, reemplazado por una desesperación que me revolvió las entrañas. Mi mente solo podía proyectar imágenes de mi hermana, frágil, luchando por su vida. Adrian, quien hasta entonces me había parecido invulnerable, cambió. Sus ojos, antes tan fríos, ahora tenían una sombra de genuina preocupación. Algo que iba mucho más allá de nuestro acuerdo. En cuestión de horas, estábamos en un jet privado rumbo a Zúrich. El viaje fue un torbellino de ansiedad, el sonido constante del motor del avión como el latido acelerado de mi propia desesperación. Adrian estaba a mi lado, por una vez, no era el banquero frío y calculador. Era un hombre, con el ceño fruncido, la mirada fija en mí, buscando algún tipo de consuelo que yo no podía darme. Hacía preguntas, en voz baja y preocupada, sobre lo que decían los médicos, sobre las probabilidades, sobre cada detalle de la enfermedad de Sophie. Era la primera vez que realmente se preocupaba, que su preocupación no parecía forzada ni predefinida. En medio del caos y la oscuridad de esa noche, un hilo de esperanza, tal vez incluso un sentimiento, comenzó a formarse, sutil y frágil, pero presente, entre nosotros. Esa faceta suya, tan humana y vulnerable, era algo que nunca esperé ver. En Zúrich, mientras Sophie se debatía en el hospital, Adrian y yo nos vimos obligados a afrontar una nueva realidad, una en la que las máscaras empezaban a caerse. Fue allí, en ese torbellino de emociones y incertidumbre, donde la pesadilla se hizo aún más palpable. La noticia llegó como un tsunami, arrasando con lo que quedaba de paz. Los secretos mejor guardados de Adrian empezaron a filtrarse a la prensa. Fue un espectáculo de terror, con titulares estridentes que revelaban su infertilidad y el motivo oculto de nuestro matrimonio por contrato: la búsqueda de un heredero. Sí, eso era. Yo solo era un medio para un fin, un vientre alquilado para la continuidad de un imperio. La revelación llegó con la brutalidad de un puñetazo en el estómago, y el dolor no fue solo mío, sino también el de ver su reputación, por intocable que pareciera, destrozada en público. Pero no quedó ahí. Junto con los secretos, llegó la prueba de la manipulación más cruel de todas. Una cláusula falsa en nuestro contrato matrimonial. Declaraba que, en caso de divorcio o si nuestro matrimonio se impugnaba públicamente, el tratamiento de Sophie sería anulado. Se me heló la sangre. Era como una pistola apuntando al corazón de mi hermana, y quien la había plantado allí con una frialdad escalofriante era Vivienne. Ella, la hermana serpiente de Adrian, estaba detrás de todo, tramando un plan para destruirlo y tomar el control del banco familiar. Fue una trama de poder y traición que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas. La matriarca de la familia, Claire Lehman, una mujer con una presencia que inspiraba respeto y una sabiduría ancestral en la mirada, fue quien desenmascaró toda la reveló que Vivienne había manipulado a todos, incluida a mi prima, Charlotte, la exprometida de Mattel, para que
revelaran los secretos de Adrian y mancharan su nombre. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi percepción de la realidad, en medio del torbellino de noticias y traiciones. La atmósfera en el hospital de Zurich, donde Sophie continuaba su lucha, se volvió aún más tensa. Estaba hecha un desastre, dividida entre la preocupación por mi hermana y la furia porque Adrian me había involucrado en una farsa tan cruel. Pero entonces se acercó y sus ojos, que antes parecían solo un reflejo de mi dolor, adquirieron una profundidad que jamás había percibido. Me miró no con la frialdad de un banquero, sino con la vulnerabilidad de un hombre herido, y la verdad, la auténtica verdad, comenzó a revelarse. No era un secreto dicho con palabras, sino que se sentía en el aire, en su postura, en la forma en que se le quebró la voz al confesar. Adrian se sinceró y vi una faceta de él que guardaba bajo llave. Confesó que, sí, el plan inicial era tener un heredero, pero que, conmigo a su lado, algo había cambiado. Se había enamorado de mí, no porque me pareciera a su difunta hermana Caroline, quien, como descubrí allí, murió de la misma enfermedad que Sophie, lo cual fue un golpe más en mi corazón, sino por mi autenticidad, mi fuerza, mi forma de luchar por Sophie. Ese momento fue un punto de inflexión. De repente, la farsa del matrimonio se convirtió en algo real, algo que nunca esperé. El contrato que nos unía era frío y calculador, pero los sentimientos que afloraban eran ardientes e incontrolables. Era como si nuestra historia, que había comenzado como un borrador sin vida, cobrara color y forma, transformándose en algo que ya no podía ignorar. Con la verdad sobre los sentimientos de Adrian al descubierto y la revelación de que Vivienne estaba detrás de todo el plan para destruir a su hermano, el ambiente estaba electrizante. No había tiempo para procesar todas las emociones, pues la urgencia de la situación nos impulsaba a actuar. Adrian, con una determinación que nunca antes había visto, decidió que era hora de confrontar a Vivienne y exponer sus maquinaciones a la junta directiva del banco. Yo, antes un simple peón en su juego, ahora me sentía parte de algo más grande. Una aliada que debía luchar junto a él. El camino a la reunión de la junta se sentía como caminar por un campo minado, con cada paso cargado de tensión y miedo a lo que pudiera suceder. La sede del banco, un imponente y frío edificio en Nueva York, parecía una fortaleza inexpugnable, llena de secretos y juegos de poder. La reunión de la junta era un circo de miradas curiosas y rostros serios. Adrian comenzó a hablar con una calma aterradora, desentrañando cada mentira, cada manipulación de Vivienne, las pruebas que había recopilado, documentos, correos electrónicos, grabaciones, se presentaron con una frialdad calculada, como un cirujano mostrando cada corte y herida. Con cada prueba, los rostros de los consejeros se contraían de incredulidad y horror. Vivienne, quien estaba presente, comenzó a retorcerse en su silla, con el rostro pálido y los ojos inyectados de odio. El ambiente en la sala era desbordante, y con cada palabra que Adrian decía, la máscara de cordura de Vivienne se desmoronaba. Ella, que se consideraba la reina del ajedrez, estaba siendo acorralada, y su desesperación era visible cada fibra de su ser. El aire se volvió denso, cargado con la verdad que se revelaba, y el silencio era tan intenso que parecía como si el mundo se hubiera detenido a escuchar el desenmascaramiento de esta mujer. La tensión en la sala del consejo era casi insoportable. Vivienne, acorralada, con la mirada perdida y la respiración agitada, parecía una bestia acorralada. Ya no podía mantener la compostura. Sus labios, antes torcidos en una sonrisa falsa, ahora temblaban incontrolablemente. De repente, antes de que nadie pudiera reaccionar, estalló en un grito de rabia que resonó en las paredes del salón. Su voz era ronca, llena de un odio visceral que parecía haber consumido cada centímetro de su alma. No lo entiendes. Lo arruinó todo. Se lo merecía, gritó, con la mirada fija en Adrian. La escena era surrealista, como sacada de una película de suspense, pero era nuestra realidad. La policía, a la que Adrian había advertido, estaba en camino, pero aún no habían logrado contener su furia. Con un movimiento rápido y experto, Vivienne sacó una pistola.
El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el clic metálico del arma al amartillarse. Un pánico gélido se extendió por la habitación. Nadie se atrevió a moverse, paralizado por el miedo. Apuntó a Adrian con una determinación sombría en la mirada. Mi corazón se paró. Grité un grito primitivo que me arrancó de la garganta. Pero ya era demasiado tarde. El disparo. El sonido fue amortiguado, pero el impacto resonó en cada célula de mi cuerpo. Adrian se tambaleó y cayó al suelo. Se desató el caos. Vivienne, aprovechando la confusión, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Sus pasos apresurados resonaron en el pasillo. La policía irrumpió en la habitación poco después, pero ya estaban lejos, desapareciendo como una sombra en la noche. El cuerpo de Adrian en el suelo, con la sangre esparcida por la alfombra persa. Era lo único que podía ver. La desesperación me consumió y me arrojé a su lado, tratando de detener la hemorragia, aterrorizada de perderlo. Los segundos después del disparo parecieron una eternidad, un tiempo suspendido donde el único sonido que oía era él, de mi propio corazón latiendo desbocado. El olor a pólvora quemada flotaba en el aire y la sangre de Adrian manchaba la lujosa alfombra, un contraste impactante con la opulencia del entorno. Me arrojé a su lado, con las manos temblorosas mientras intentaba detener la hemorragia con la respiración entrecortada. Estaba pálido, con los ojos entreabiertos, y el dolor en su rostro era un reflejo de mi propia angustia. Adrian, grité con la voz entrecortada por el miedo. Era un caos. La gente gritaba, corría, y los guardias de seguridad del banco finalmente actuaron, intentando contener el pánico y pedir ayuda especializada. Mi mente estaba en blanco, lo único que importaba era él. La vida se me escapaba entre los dedos. Los paramédicos llegaron en minutos, pero para mí, cada segundo parecía una hora. La sirena de la ambulancia, antes un sonido lejano, ahora cortaba el aire, una advertencia de que la vida de Adrian pendía de un hilo. Recuerdo haberle apretado la mano con fuerza. Mientras lo colocaban en la camilla, el roce frío de su piel contra la mía. Murmuró algo que no pude entender, pero que me encogió aún más el corazón. El viaje al hospital fue un torbellino de luces y sonidos, mi mente repasando la escena del tiroteo. La voz de Vivienne resonando en mi cabeza. Me sentí impotente, a merced del destino, con la vida de Adrian dependiendo de médicos desconocidos en una ciudad extranjera. El silencio en la sala de espera del hospital. Minutos después era ensordecedor, solo lleno del zumbido de mi propia ansiedad y el tic-tac implacable del reloj que parecía burlarse de mi agonía. Las horas se arrastraban en la sala de espera del hospital. Cada minuto un golpe en el pecho. Caminaba de un lado a otro. Con los puños apretados, mi mente un torbellino de pensamientos. La imagen de Adrian tirado en el suelo. La sangre, el pánico. Todo se repetía en mi mente como una película de terror. Recordé su frialdad inicial, el contrato, las cláusulas impersonales y cómo, poco a poco, tras esa armadura, había descubierto a un hombre complejo, con sus propios dolores y miedos. El beso en nuestra luna de miel, su genuina preocupación por Sophie, la forma en que se había sincerado sobre su hermana. Todo esto era ahora más real que cualquier papel firmado. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo a perderlo y culpa por haber dudado tanto de él. De repente, la puerta del quirófano se abrió y se acercó un médico con el rostro cansado. Mi corazón se aceleró y me preparé para lo peor. Habló con voz tranquila, pero tardé un poco en asimilar las palabras. Adrian estaba fuera de peligro, pero su lesión era grave y tendría que recuperarse durante mucho tiempo. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Y las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente rodaron por mi rostro. Fue como si me hubieran quitado una montaña de encima y el peso que llevaba se hubiera disipado en el aire. Me permitieron verlo unos minutos. Estaba pálido, con una venda en el pecho, pero sus ojos, aunque somnolientos, me encontraron. Le tomé la mano y allí, en esa cama de hospital, le hice una promesa silenciosa: no lo dejaría. No después de todo lo que habíamos pasado.
No después de todo lo que habíamos aprendido el uno del otro. Los días siguientes fueron una recuperación lenta pero constante para Adrian. Pasé la mayor parte del tiempo a su lado, ayudándolo en todo lo que podía, leyéndole, simplemente estando ahí. Ese hospital que antes solo me había traído la imagen del dolor de Sophie, ahora también albergaba la esperanza de la recuperación de Adrian. Con cada pequeño paso adelante, sentía un inmenso alivio. Él, que siempre había sido tan reservado, comenzó a compartir más sobre su vida, sobre la pérdida de su hermana Caroline, sobre la presión de su familia. Y yo, a su vez, le conté sobre Sophie, sobre nuestra vida sencilla en Salvador, sobre mis sueños antes de todo esto. Ese tiempo juntos, en el silencio de la habitación del hospital, fue esencial para conectarnos de una manera que el mundo exterior jamás permitiría. A medida que Adrian mejoraba, el contrato matrimonial, ese papel frío y sin alma, perdió su significado. Ya no lo necesitábamos para unirnos. Lo que teníamos ahora era algo mucho más grande, construido sobre el dolor, la resiliencia y la vulnerabilidad. Nuestras miradas se encontraron con una nueva profundidad. Nuestras manos se tocaron con una familiaridad que nunca antes había existido. Fue un amor que floreció en medio del caos como una flor rara que florece en tierra árida. Cuando finalmente le dieron el alta, lo primero que hicimos fue ir a una notaría. No para firmar un nuevo contrato, sino para casarnos de nuevo. Esta vez por amor verdadero, sin cláusulas, sin falsedades, solo nosotros dos y la promesa de un futuro juntos. Fue un día sencillo, pero lleno de un significado que la primera boda, con toda su pompa, nunca tuvo. Ese momento marcó el final de una etapa y el comienzo de un nuevo viaje donde el amor fue la única guía. La vida después de ese segundo matrimonio, el verdadero, parecía haber adquirido colores que ni siquiera sabía que existían. Regresamos a casa, a nuestras vidas, pero con un cúmulo de experiencias y sentimientos que nos transformaron. Adrian ya no era el banquero frío y calculador que había conocido. Era un hombre transformado por el dolor y el amor, y yo, la bibliotecaria asustada, había encontrado una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. El mundo empresarial de Adrian seguía existiendo, por supuesto, pero ahora tenía un propósito diferente. Él y yo, juntos, decidimos que era hora de convertir nuestro dolor en algo que pudiera ayudar a otras personas. El dolor de perder a su hermana Caroline y la lucha de mi Sophie nos unieron en una causa. Y así nació la Fundación Caroline Lemoine. No era solo un nombre, era un símbolo, un homenaje a su hermana y a todas las familias que, como la nuestra, se enfrentaron a la pesadilla de enfermedades raras y costosas. La fundación se convirtió en nuestro proyecto de vida, el legado de nuestro amor y nuestra superación. Dedicamos nuestros días a ella, trabajando para recaudar fondos, investigar tratamientos y ofrecer apoyo a quienes más lo necesitaban. Era una forma de dar un nuevo significado al dolor, de transformar el sufrimiento en esperanza para otros. Ver a Sophie, con el tratamiento garantizado, recuperando su vitalidad y sus rizos rojos brillando de nuevo, fue nuestra mayor recompensa. Nuestra historia, que comenzó con un contrato frío y sin alma, terminó con un vínculo inquebrantable, demostrando que el amor verdadero puede, de hecho, superar cualquier desafío, sin importar cuán grande o aterrador pueda parecer.